¿Qué más? A ver, o sea, a lo que voy es que el resultado de la tensión de salida, ¿no es cierto? Em, no es constante, ¿no es cierto? O sea, sino que va a ser, hablándolo así medio en criollo, como escalonada, ¿se entiende? Pero eso te lo aclara justamente el tipo de estabilizador. En la hoja de datos, ¿no es cierto? O en el manual, en la parte técnica del el detalle, ¿no es cierto? Generalmente viene bien expresado, ¿no es cierto? En un porcentaje, más o menos un 5%, más o menos un 10%, en donde nosotros en la elección, ¿no es cierto?, del mismo, vamos a buscar uno que sea lo más, eh, más estable posible. Bueno, si del otro lado voy a conectar una fuente, un rectificador, listo, no me interesa. ¿Bien? Bien, otro de los estabilizadores también que están presentes en el mercado son unos que vienen con motores, no sé si lo han visto, ¿eh? Con servomotor. Son, son pocos conocidos, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a los anteriores que eran por pasos? En este caso, fíjense si ustedes pueden ver el diagrama en bloque, tenemos un motorcito acá, tengo una escobilla, y lo que me evitaría en este caso es que nosotros tengamos un paso marcado a la salida, ¿no? O sea, sería eh, como más, como va, esto va a ir variando, se va a ir moviendo, sería mucho más gradual o sea, la variación, ¿se entiende? No sé si me siguen hasta ahí. O sea, en vez de tener pasos marcados, o imagínense, no sé, como una onda cuadrada, ¿no es cierto? Si tenemos entre suba y baja de tensión, en este caso, al ser, hacer por motor o escobilla, ¿no es cierto? Justamente sería como más filtrada, en vez de ser un salto como de un 0 a un 1, ¿no es cierto? Esto sería mucho más suave la curva, ¿no? Em, Esto tiene o presenta un principal problema, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir en este funcionamiento continuo? ¿Es Que lento es para lento. responder? Ponele que no te afecte que sea lento, ¿no? Porque con lo que veníamos diciendo, ¿El vos desgaste de la querés escobilla? exactamente, ¿bien? Al ser un motor con escobillas, ¿no es cierto? Necesita mantenimiento, ¿no? O sea, va a llegar un momento que de tanto funciona, ¿no es cierto? Voy a tener desgaste de la escobilla, voy a tener que hacer el cambio, ¿bien? Y aparte, al ser mecánico, me presenta otra dificultad más, ¿no es cierto? El motor se trabó o no me funciona el motor y esto quedó clavado, ¿no es cierto? Y perdió su funcionamiento, ¿no? Excelente. No sé, ¿hay alguien más que quiera agregar algo? Profe, y en una clínica, por ejemplo, ¿qué No, estabilizadores? no, ni te piense que están utilizando esto en una clínica, ¿no? O sea, en la clínica utilizan Sí, equipos, ¿no es cierto?, mucho más robustos, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando imagínate como una sala, una UPS, ¿no es cierto? O sea, vos o sea, los equipos críticos tienen su propia línea, ¿bien? Eh, y vos sabes que ahí no vas a tener problemas, ¿bien? Entonces vos conecta, o sea, presten atención, ¿no es cierto? Cuando vayan a la parte médica y fíjense que más que nada en las salas, ¿no es cierto? Donde están, eh, no sé, donde se conectan los equipos, los monitores médicos, tienen dos líneas, ¿bien? Una que dice UPS y la otra dice red, ¿bien? Entonces, si vos querés conectar un equipo crítico, lo vas a conectar en la parte UPS, ¿bien? Porque vos ya sabés que hay por UPS, si bien viene filtrado, ¿bien?
en caso que haya algún corte del suministro, sabes que tenés tiempo para actuar. Y seguramente por detrás tiene un grupo, un generador, ¿no es cierto? Eh, que es, no sé, imagínate el acople de un camión, ¿no? Son gigantescos, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Bien. Bueno, justamente estos equipos, al ser, ¿no es cierto?, al ser más suave y ¿no es cierto?, por pasos, eh, son más, se lo utiliza, ¿no es cierto?, para la parte de instrumentación, ¿no es cierto?, la parte de laboratorio, ¿no? Por ser más lento, ¿no es cierto?, y tener ser un poquito más preciso, ¿no es cierto?, una salida más limpia, ¿bien? Bueno, es un poco lo que habíamos dicho acá. ¿Mm? Acá está fíjense, acá tenemos el motor, ¿no es cierto? Y acá tenemos la parte del transformador, ¿bien? Y después llegamos a los estabilizadores, ¿no es cierto?, de tensión, los conocidos como los ferrorresonantes, ¿bien? Que en este caso, no tengo una imagen como para mostrarles, esto es muy, muy teórico, van a ver, pero en este caso, ¿no es cierto?, se utilizan a través de un fenómeno físico, ¿no es cierto?, del núcleo magnético, ¿bien? Cuando este núcleo, ¿no es cierto?, trabaja en una zona de saturación, ¿bien? La tensión en el devanado del secundario, o sea, provoca, ¿no es cierto?, que sea estable, ¿bien? Ante variaciones, ¿no es cierto?, de tensiones en el primario, ¿bien? Em, Generalmente eso se utiliza en lo que sería en la industria, ¿bien? Son mucho más confiables y de larga vida útil. ¿Por qué? Porque no tienen partes móviles, ¿no? En este caso no, tenemos un transformador que actúa, ¿bien? Pero tiene en contra, ¿no es cierto? Justamente em, esta limitación, ¿no es cierto? Estamos hablando de transformadores que son gigantes, ¿no? El consumo de energía, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Que son em, toda esa energía, ¿no es cierto? O sea, que consumen, sobrecalientan, obviamente, ¿no es cierto? Por este fenómeno, todo lo que sería el núcleo, ¿bien? Entonces, tiene su pro y su contra, ¿no? Todo va a depender según la situación práctica, ¿no? Donde se vaya a implementar, se utilizará uno u el otro. ¿Bien? Bueno, acá lo que presento es justamente el accionamiento del dispositivo, donde pueden ver que tenemos la línea de color rojo y la de color negro por atrás. Fíjense que cuando tenemos una alta tensión, directamente lo recorta, ¿bien? Y cuando tenemos baja tensión, ¿no es cierto? L- lo contempla, ¿bien? Bueno, acá sería solamente de sobretensión, ¿bien? Eh, Creo que no me estoy olvidando nada. Bueno, acá tenemos la comparación, ¿bien? Por pasos continuos o ferros resonantes, ¿bien? Fíjense que según la situación práctica vamos a optar por uno menos costoso, más barato, ¿no es cierto? A uno más caro. También depende la velocidad de respuesta, ¿no es cierto? Si no nos interesa tanto la respuesta, vamos a optar por uno por paso por relé. Y si ya necesitamos algo mucho más rápido, vamos a irnos a uno ferrorresonante, ¿no? Todo depende de, mm, de la parte práctica, ¿no? Bueno, no sé si tiene algún comentario, alguien que haya tenido
la experiencia de haber trabajado con algo de esto, algo similar a lo que hemos visto. Profe, una consulta. Los booster, el triac y el relé son solo reductores, ¿no? Sí, 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 sí. No es que aumentan la tensión si baja la tensión de línea. Sí, si baja la tensión en línea, te aumenta la tensión, obviamente. O sea, si es por paso, acordate que es un transformador que o lo usas como reductor o lo usas como amplificador, ¿no? Está bien. ¿Y por qué se llama booster? Porque controla. ¿Qué viste vos en? ¿Cómo era el boost en el DCDC boost? ¿Y no en un elevador? Elevador y reductor, ¿o no? Ah, está bien, sí, es los dos. Tiene sentido. ¿Bien? Bueno, ¿algo más? Bueno, acá les dejo. eh, Me gusta muy mucho esta parte, ¿no? Por eso le dejé, no sé si han podido chusmear o ojear un poco la filmina. Y un poco lo que veníamos hablando ya desde el comienzo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De que hablamos, ¿no es cierto? De todas estas perturbaciones, ¿bien? Generalmente los apagones en el suministro de energía, ¿bien? Era una de las fallas más comunes, ¿bien? Y las consideraciones que hay que tener a la hora del diseño, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá les presento un artículo de la norma IEEE 446, ¿bien? Donde habla sobre la fuente de alimentación de computadoras que deben estar diseñadas para soportar un apagón menor a 100 milisegundos, ¿bien? Entonces, si nosotros nos vamos a la norma, nos muestra un gráfico como este, ¿bien? Y si nosotros el día de mañana nos vamos a dedicar a hacer diseños, por ejemplo, de fuente de alimentación para computadoras, necesitamos garantizar que cubra o lo que pide la norma, ¿bien? Y ¿alguno de ustedes se anima a interpretar lo que estamos viendo acá en pantalla? O sea, ¿se anima a leerlo? A ver, ¿qué creen que estamos viendo ahí? Está bien, esto está basado en 60 Hz, ¿no? Por eso acá en 1 vamos a tener 60 Hz, ¿no? No 50. Pero bueno, haciéndolo de lado a eso, eh, ¿qué podemos ver? ¿Qué creen que tenemos ahí, esos límites que tenemos? ¿Qué creen ustedes? Cualquiera, sí, con confianza estamos para acá para aprender. ¿No son como las variaciones que acepta, el margen de variación que puede llegar a aceptar? Exactamente. ¿En qué condiciones? ¿En qué tipo de condiciones? Si acá tenemos 60 Hz, ¿qué es lo que tenemos acá en 01, 001, 0001? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estoy haciendo ahí? Si acá tengo Y 60 Hz, el perdón, 10%, el Creación de 10% la de 60 frecuencia. Hz. Claro, 6 Hz tenés ahí. exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo acá tengo 6 Hz, o sea que va a ser una pequeña, ¿no es cierto? Un pequeño pulso que dure ese tiempo, ¿no? O sea, como lo que veíamos al comienzo, bien, de las pequeñas variaciones de voltaje, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia o esa amplitud, ¿no es cierto? No debe superar este rango, ¿no es cierto? Este periodo que tengo acá marcado, ¿bien? Supónganse que lo tengo en 0,00, no sé, 2, ¿bien? Puede llegar hasta el 300% del valor, ¿no es cierto? Del porcentaje del valor de la señal de entrada, ¿bien? Y lo que me está diciendo esta norma es que no debe ser afectado la fuente de alimentación. O sea que si entra un pico superior al 300%, ¿bien? La fuente tiene que aguantar, ¿se entiende? Y a medida que estos picos, ¿no es cierto?, se van haciendo más constantes en el tiempo,
¿bien? O duraderos, ¿bien? Vamos a llegar ¿a qué? A estos límites, ¿no es cierto? Que acá tenemos, fíjense, voltajes de operación, ¿bien? Pero que son de preocupación, ¿bien? Porque acá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si superan estos límites, ¿no? Eh, podrían provocar una avería, ¿no es cierto?, del equipo, eh, del resto, ¿no es cierto?, de la fuente, ¿bien? En cambio, fíjense que en la parte baja, ¿bien? Supónganse esta computadora perdón, esto se utiliza para una fuente de computadora o un servidor, ¿no? Fíjense que cuando ya los periodos, o sea, si bien tengo alta tensión o baja tensión, tiene que cubrir por lo menos un 30%, ¿no es cierto?, en baja tensión. Y después, a lo largo del tiempo, o sea, cuando acá tengo 60 Hz, pero acá ya tengo, ¿no es cierto?, 2 segundos, ¿bien? Y si me voy más adelante, ya esto sería en régimen, me tiene que garantizar que la fuente se mantenga en estos valores, no superior al 106% y no inferior al 87%. O sea, con que yo tenga una tensión que onde en este rango, no tendría que tener problemas en, en el suministro, ¿no es cierto?, en la alimentación del funcionamiento de la computadora, como por ejemplo el ejemplo que estamos viendo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante, hay veces mucho, leer la norma y entenderla para poder hacer un buen diseño que esté cumpliendo la normativa. Bien, como le contaba el equipo de ese médico de audiometría, justamente hay grises también en la norma que uno los puede dejar de lado, ¿bien? Y hay otros que no. Profe, tengo una duda. El eje de la ordenada, perdón, de las abscisas, Sí. ¿es el tiempo o es la frecuencia? Esto es tiempo, ¿bien? Pero acá vos tenés el tiempo en ciclo, que es lo que es la frecuencia, 1 sobre S, ¿no? Esto es tiempo periodo, mejor, periodo. Está ¿Bien? bien. Entonces, mientras más corto, más tensión soporta, mientras más largo, menos tensión soporta, menos Claro. variación de No sé tensión. si te acordás que vimos picos de corta duración y picos de larga duración. Bien, Claro. acá sería el de corta duración sería la izquierda y el de larga duración sería la derecha. Bien. Em, o sea, los límites están dados por estas dos curvas, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Y después en larga duración, lo que te dice la norma es que se mantenga en ese orden. ¿Bien? En un hertz, perdón, en 60 Hz o en un periodo, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos cumplir con estos límites que tenemos acá. ¿Bien? Profe, la norma también contempla la variación de la frecuencia en caso de un problema en la red. Sí, sí, sí. O sea, la norma, cuando vos haces el diseño de un equipo, siempre ¿qué es lo que decía Maximiano? Siempre hay que hacerle caso a la norma. Norma se llamaba la mujer, dice. Sí, o sea, lo que dice la norma es lo que manda, ¿no? Entonces, cuando estamos en diseño, como hacer este ejemplo que vimos acá, que es el diseño de una fuente de alimentación para computadoras, lo que te dice para ofrecer un buen equipo, ¿no es cierto? O que vos digas que cumple la norma, tenés que garantizar que cumpla esto. Pero seguramente en la sección o sea, es larga, ¿no? La norma, no es que solamente te trae esto, ¿no? También te habla sobre la parte de la frecuencia, ¿no? O sea, si hay variaciones de frecuencia, ¿no? Em, no solamente de voltaje, sino también de la frecuencia. ¿Bien? No sé si respondí ahí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, continuamos y ya son las 8, che.
Ya en breve ya nos vamos, che. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo seguimos con todo esto? Em, Habíamos visto, ¿no es cierto?, que tenemos los varistores de óxido metálico, ¿no es cierto?, ofrecen protección contra picos, ¿no es cierto?, de voltaje. Existen también los filtros EMI, ¿bien?, que ayudan, ¿no es cierto?, a prevenir que la alta frecuencia, tanto que viene desde la red, se ingrese a nuestro circuito electrónico, y también, a su vez, ¿no es cierto?, que salga, ¿no es cierto?, por la conmutación nosotros que estamos haciendo de nuestros MOSFET. Eso también puede provocar que yo esté contaminando la red y haciendo o incorporando, ¿no es cierto?, ruido en alta frecuencia. Existen los filtros EMI que, a ver si puedo dibujar acá. No sé si los conocen o los han visto. A ver, denme en 2 minutos que activo acá el lápiz. A ver si tengo como la parte más fácil. Voy a buscar acá. Son muy conocidos estos, más que nada en la fuente de computadora siempre están a la entrada. ¿Bien? No sé si lo han visto. Miren, este sería el esquemático. ¿Bien? Fíjense, tienen 2 capacitores y 2 bobinas. Y en la parte, o sea, física, fíjense, ahí tenemos, a ver, ahí. No sé si los Un han filtro visto. pi. Sí, exactamente, un filtro pi. ¿Bien? A ver este. Tiene esta forma. ¿Bien? Que si nosotros lo queremos estudiar o tratar de entender, ¿cómo funcionaría esto? A ver, acá tengo este circuito. ¿Bien? Acá en los puntos 4 y 3 conectaríamos, ¿no es cierto?, o estaría nuestro circuito, por ejemplo, nuestra fuente conmutada de este otro lado, ¿bien? Y acá tendría la red, el ingreso de la red, ¿bien? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo hace para que esto evite que la parte de RF se meta hacia la red? Bueno, justamente por las condiciones que tienen los capacitores, en alta frecuencia se comportan como un cortocircuito, ¿ven? Entonces, generalmente, en esta unión de acá, lo mandan a tierra, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alta frecuencia que se quiere mandar hacia la red, estos capacitores se comportan como un cortocircuito y lo mandan a tierra, o lo descargan a tierra, y a su vez, ¿no es cierto?, si viene inducción, ¿no es cierto?, porque también puede haber una radio, ¿no es cierto?, y se quiere inducir en la carcasa o en el chasis. No sé si han visto que muchas fuentes conmutadas vienen con un recubrimiento metálico, ¿bien? Eso también para las emisiones, ¿no? No solamente por la red, sino que también emita, ¿bien?, RF, ¿no? Por eso también la carcasa metálica va a tierra. ¿Bien? Y si viene de la red, fíjense que también tenemos lo mismo. O sea, si viene alta frecuencia por la red, lo estaría filtrando este capacitor que tenemos ahí. ¿Bien? ¿Y qué pasa, no es cierto, si cómo se comporta la bobina, no es cierto, cuando en alta frecuencia? Se comporta como un circuito abierto. Justamente por eso hacemos esta combinación. ¿Bien? Que es como decía ahí el compañero. Entonces acá se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que todas las componentes o todas las perturbaciones se vayan directamente a tierra. Esto es muy importante siempre, más que nada la parte de las fuentes conmutadas, que tengamos esto. ¿Bien? Hay montones de tipos de filtros, muchos que vienen ya en el mismo, fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí la imagen que tenemos acá arriba, que ya vienen en el mismo conector del cable, ¿no es cierto?, UTP, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Acá como este.
¿eh? No sé si los habían visto, si sabían que existían, no tenían ni idea. Profe, ¿qué haces con un ruido de baja frecuencia? Un ruido de baja frecuencia. Sí. ¿Y cómo ser? Y por ejemplo, que hace muchos años atrás tenía un amigo que tenía un pedal de guitarra, ¿viste? Se le inducía un ruido de baja frecuencia, que no era, poner que era de 100, 120 Hz, no. Claro, pero vos estás trabajando, claro, te entiendo ahora tu consulta. A vos decís el ruido de la red, por ejemplo, en un diseño de un circuito, no sé, de un amplificador que estás haciendo una señal de baja, o si estás amplificando, ¿no es cierto? No sé, 10 veces, 100 veces, estás haciendo un amplificador, Sí, ¿bien? y se te Y te hace un está tono. Y bueno, justamente ahí aplica también un filtro, pero en este caso no sé, dependiendo de lo que necesites, capaz si un pasabanda, ¿no? Em, entonces, lo- a nosotros los electrónicos lo que nos molesta es el ruido de la red. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo filtra? Un pasabajo. Si no te afectan los ruidos o no te afecta la alta frecuencia, listo, un pasabajo nomás. ¿Bien? Pero si ya te afecta también la alta frecuencia y necesitas que esté acotado en un ancho de banda, ahí ya usas un filtro, em, no es un notch, creo que era, Pero generalmente los ruidos son por alta frecuencia, profe, ¿o no? La Claro, industria. sí, 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 tal cual. O sea, al menos que esté trabajando. A nosotros los electrónicos los 50 Hz, ¿bien? Ya lo van a ver esto seguramente el año que viene, creo que tiene una parte de, eh, ¿cómo se llama la materia? Algo de instrumentación, creo que es. Les toca trabajar con amplificadores operacionales y ahí van a ver que es importante filtrar, justamente meter un RC, ¿no es cierto?, para un pasabajo, para por lo menos filtrar, ¿no es cierto?, la de la red. ¿Bien? Bien, fíjense, acá tenemos el- el filtro, ¿bien?, que solamente me dejaría pasar la frecuencia esta que tenemos acá. ¿Bien? Este es como un filtro selectivo. ¿Bien? Selecciono la banda que me interesa que pase. ¿Bien? O sea, baja frecuencia, lo que yo conozco es 50 Hz, lo más para electrónica, lo peor. Y más cuando trabajas con, no sé, capaz que la frecuencia donde estás adquiriendo. Por ejemplo, no sé si conocen los detectores de falla de motores y los detectores de falla monofásicos, de motores monofásicos. Ahí sí o sí estás trabajando cerca de los 50 Hz, ¿no? Porque la fundamental o la frecuencia del motor es la frecuencia de la red, 50 Hz, ¿se entiende? Entonces, ahí necesitas convivir con ese ruido de los 50 Hz, ¿no? Pero bueno, generalmente las fallas ocurren en otras frecuencias, ¿bien? Lo cual uno lo puede ver o observar, ¿no es cierto? Ya sea una falla en el eje, en el bobinado, o eh, qué sé yo, hay distintos tipos de fallas. Si después quieren, googleenlo, busquen info, está muy bueno. Nosotros lo hicimos me acuerdo cuando era estudiante, hicimos toda la parte de procesamiento, escuchábamos, ¿no es cierto?, los ruidos del motor y después, según la frecuencia que aparecía, era el problema que tenía. Y todo eso lo veíamos con qué? Con la transformada rápida de Fourier. ¿Bien? En el dominio del tiempo ocurrían problemas y como nosotros estábamos pensando sobre la estructura del motor, podíamos a través de la FFT observar, ¿no es cierto?, que aparecían ciertas perturbaciones, ¿no es cierto?, a una cierta frecuencia, que eso te indicaba, ¿no es cierto?, algún problema típico del motor. ¿Bien? Está muy bueno toda esa parte de control predictivo, sería para
la industria, que se aplica muy mucho, ¿no? Antes de montar por las dudas, ¿no es cierto? Para ver si realmente tiene algún tipo de falla, se le conectan estos sensores, ¿no es cierto? Que los sensores estos son la mayoría piezoeléctricos, ¿bien? En donde está sensando el motor y te está mostrando, o sea, a través de es como un multímetro, ¿no es cierto? Donde te muestra ahí en el visor, ¿no es cierto? El tipo de falla que está teniendo el motor. Entonces ahí sí te decís, bueno, hay que hacer, no sé, un cambio en el eje o tiene una deformación, ¿bien? Está muy bueno. Y bueno, y también otro de los métodos, como bien habíamos dicho, volviendo, ¿no es cierto?, al tema, tenemos los transformadores de aislación, ¿no es cierto?, de aislamiento, donde son 1 a 1, ¿no es cierto?, donde tienen una aislación galvánica. ¿Bien? Esto también actúan como filtro, y el filtro sería la aislación propiamente dicha del transformador, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna consulta de todo lo que hemos visto hasta acá? Siguiente tema sería UPS, después la parte de regulación automática de voltaje, ABR, y por último veríamos cargadores de baterías y banco de baterías. ¿Bien? Así que eso lo vamos a dejar para el día jueves. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Esta parte es un poquito más divertida y ahondamos, ¿no es cierto?, un poco en unidad 2, por ejemplo, unidad 4. ¿Bien? Está bastante, un poquito más piola, ¿no? No tanto teórico como habíamos visto al comienzo. Bien, fíjense acá, fuente conmutada, ¿bien? SDC. Así que, bueno, si están de acuerdo, cortamos acá y continuamos la clase que viene. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, quieren que veamos algo en particular. Profe, la presentación de los prácticos y eso, ¿cómo va a ser? Coordinamos, díganme cuándo están disponibles. Yo mañana estoy en la facultad. Coordinamos y nos reunimos y me hacen la presentación. ¿Bien? Yo les hago un par de preguntas según las cosas que voy viendo. Y bueno, consulten ahí, hay 2 grupos que ya han presentado bastante bien los chicos, les di la devolución, pero no, o sea, traten de por lo menos leer el trabajo, ¿no? O sea, si les pregunto, más que nada, ¿no es cierto?, en la división de roles, todos tienen que saber todo, ¿no? O sea, si bien no han hecho la parte práctica, han hecho el informe, tienen que hablar con sus compañeros, ¿no es cierto?, para que todos tienen que aprender de todos, ¿no? Pero coordinamos, no sé si mañana están en la universidad, si no, lo vamos trabajando, lo vamos viendo. ¿Bien? Profe, hay que llevar el circuito armado. No, con el informe nomás, si ya ya lo hicieron andar y obtuvieron las capturas de pantalla, lo que falta en el informe se los pregunto, y bueno, y lo vamos viendo, lo vamos trabajando. O sea, no, los compañeros, hay 2 grupos dos grupos que rindieron. O sea, rindieron, son un par de preguntas que les hago, no, cosas que hemos visto en clase. Esto también les sirve a ustedes como para ir practicando para el examen, ¿no? O sea, no. Y son cosas también que ya, por ejemplo, lo de la unidad 2, no hay nada nuevo casi, ¿no? O sea, son diodos que ya han visto ustedes en la tecnicatura, ¿no? Sí, profe. Dale, profe. Gracias. Bueno. Listo, cortamos acá entonces. Si nadie tiene consulta, nos vemos mañana para los que quieran presentar. Y el jueves, si no, para el teórico, que también va a ser virtual. ¿Bien? Dale, profe, de una. Bueno, listo, gracias, profe. Dale, nos Gracias. vemos. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Vayan Chao, estudiando, profe. ¿no? Chao, profe.